tercera parte de esta serie de Dios realmente lo dijo. Y concluimos esta serie con una de las preguntas, de las tres preguntas que tenemos en esta serie, que es muy importante. La primera, tuvimos que ver acerca de quién es Dios y cómo eso determina cuando yo defino quién es Dios y quién es el Dios en mi vida, o quién es Dios en mi vida, pues da una línea de argumentación, pero también una línea para caminar en él. La segunda pregunta tiene que ver conmigo, de lo que tenemos um, por delante, pero ahorita vamos a recapitular las tres preguntas. El día de hoy yo te quiero hablar acerca de algo muy específico, acerca de cómo creamos o construimos ideas, pensamientos, o nos hacen ideas y pensamientos en las cuales nosotros empezamos a caminar en ellas. ¿Recuerdas tú que cuando eras chico y te hacían hacer un dibujo o una maqueta del sistema solar y que incluíamos cuántos planetas? ¿Alguien recuerda cuántos planetas eran? 9, 11, 3. Aquí los profes, a ver cuántos eran, profes. 9. Ok. Y había un planeta que después desapareció, decidieron que no era un planeta, lo quitaron del sistema solar y dijeron no es planeta, simplemente es algo que está dando vueltas ahí alrededor del Sol. Y entonces tuvimos que cambiar nuestro concepto de lo que era el sistema solar. También para los que somos un poquito más interesantes en edad, resulta que uno de los ingredientes con los que se hacía una bebida que es llamada Coca-Cola, decían que lo hacían con una pequeña parte minúscula de hojas de coca, de lo que se creaba la cocaína. Y entonces eso decía que por eso hacía tanto efecto favorable o tan atraíble para que tomaran Coca-Cola. Y después lo quitaron, ya definitivamente lo retiraron de los ingredientes esenciales de la Coca-Cola. Pero pues se creía o se tiene la idea muy específica de que la cocaína en esos tiempos, hace 100 años, 150 años, pues era muy, muy, muy favorable para el sistema de salud humano. Tenía muchas virtudes, muchas cosas buenas que aportar y se creía que era favorable. Después, pues nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Que la cocaína pues era adictiva, era una droga que entraba dentro de una clasificación que cambiaba la psicosis de las personas y pues se entendió que no era tan favorable como lo habían dicho las personas, incluso personas que tenían poder con las palabras que decretaban o los estudios que hacían. También alguien recuerda, hace como 150 años, para evitar la depresión o para evitar la tristeza extrema en las personas, introducían un pequeño uh, fierrito con filo en el final, lo introducían por uno de los orificios nasales y rascaban el cerebro, se llamaba lobotomía frontal, y con eso quitaban el estrés y quitaban las penas a las personas. Imagínense que todavía siguiéramos creyendo eso. Hemos aprendido a cambiar la forma en que algunas personas nos inculcaron que era lo correcto o que era lo bueno. Había una persona que se llamaba Stalin, que fue uno de los líderes rusos, que dijo que eso era hasta inhumano, el hacer esa lobotomía. Imagínense una de las personas más crueles de este mundo diciendo que era una actividad cruel, era digno de considerarse, ¿verdad? Y entonces aprendimos muchas cosas que causaban esto, desinformación. Muchas cosas que creemos hoy, a lo mejor es necesario que las replanteemos en nuestra vida porque son desinformación. A lo mejor así nos enseñaron, a lo mejor así caminamos con ellas, a lo mejor las pusimos en práctica, las pusieron en práctica incluso nuestros papás, nuestros abuelos, pero hoy es necesario que aprendamos qué es desinformación. No es información nada más, sino que nos desinforma, nos dirige a un camino incorrecto. También podemos decir que tenemos que desaprender. ¿Alguien sabe lo que es desaprender? Imagínate que toda tu vida te dijeron, las reglas de multiplicar es 1 por 1, 1 hasta el 9 por 10, 90.
Y así las enseñamos a nuestros hijos y las aprendemos hasta con cancioncita y etcétera. Pero resulta que en realidad no es más que una forma de memorizar, no es en realidad que entiendas lo que es una tabla de multiplicar. Las tablas de multiplicar tienen que ver con argumentos aritméticos en los cuales tú determinas una fórmula rápida para llegar a un objetivo o un resultado. Entonces, muchas cosas que aprendimos desde pequeños no necesariamente son buenas hoy o no necesariamente tienen vigor el día de hoy. Le damos hacia adelante, por favor. Entonces, en CNN salió un reportaje de Caleb Hellerman que decía que mucho antes de los cárteles de las drogas, las guerras del crack y los programas de televisión, las narcoseries, pues la cocaína era algo como milagroso y se vendía como una cura para todo. Entonces, se elogiaba incluso, les decía yo, como personalidades como Sigmund Freud, el cual se cree que es el padre de la psicología, o William Halsted, que la usaba para hacer operaciones quirúrgicas, y eso hacía que tuvieran valor, que tuviera un sustento. Le damos hacia adelante, por favor. Entonces, en esta serie hablamos acerca de quién es Dios, hablamos de quién nosotros identificamos como que tiene un valor supremo, un valor esencial en nuestra moral, en nuestra ética, en nuestra conducta, y eso hace que nosotros determinamos la clase o el tipo de Dios que nosotros imaginamos, eso determina nuestra conducta o nuestro ser. También vimos la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? La vimos la semana pasada y determina mucho de lo que yo tengo en mi esencia y en mi ser y que rige mucho de lo que yo hago o estoy emprendiendo. Y el día de hoy vamos a ver una de las preguntas más sencillas para muchas personas, pero también muy difíciles a veces para explicar es: ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Cuál es esa mejor manera de vivir? La mejor manera de vivir la vamos a aprender el día de hoy y a lo mejor vamos a tener que desaprender algunas cosas que ya teníamos como por práctica o por esencia. Vamos a aprender una perspectiva un tanto diferente a lo mejor, que a lo mejor hasta incluso ahí donde estás tú vas a decir: no, eso no es correcto, eso no me suena, o no me lo han dicho, o no me he preparado para eso. He estado en 200 webinars o seminarios en internet, etcétera, y me han dicho lo contrario. Hay una realidad en este mundo que te dice cómo debes vivir o cómo debes actuar o cómo debes ser. Pero también tenemos una perspectiva que tiene muchísimos años establecida, más o menos 2000 años establecida, y que está sustentada por muchos años antes, personas que también le dieron sustento a esta forma de ser y esta forma de ahora de vivir o de actuar, y vamos a explorarla un poquito. ¿Cómo o cuál es la mejor forma de vivir? También determina la fuerza con que tú enfrentas cada situación o cada cosa que tienes por delante. Si tú estás soltero, tienes que tener un rumbo o un derrotero, le llaman los que manejan barcos, un derrotero, un lugar a donde quieres ir, o también lo tienen los que pilotean aviones, que dicen: voy a ir de tal lugar a tal lugar. Y entonces nosotros tenemos que establecer ese derrotero. Ha implicado en nuestra forma de vivir el hecho de que nosotros vivamos una realidad y también vivamos irrealidades. Tiene que ver en algo. Por ejemplo, el hombre hace 300 años no podía darse el lujo más que de pensar que se podía volar. Muchos lo intentaron de una forma, lo intentaron de otra, establecieron elementos que podían ayudarle y lo empezaron a trabajar. Hubo visionarios como Leonardo da Vinci, como Julio Verne, que escribieron máquinas voladoras, que escribieron máquinas para estar debajo del agua por mucho tiempo, para ir a la luna, pero no podían más que imaginarlos. Y eso es bueno cuando tenemos ciertas irrealidades que nos ayudan a crecer, a ver una visión que no podemos tener clara cómo se conforma, cómo se establece. Eso es bueno, pero también eso ha hecho que muchos se vayan por una irrealidad y estén equivocados. Por ejemplo,
si yo estoy en una época en que todavía no hay aviones, pues la manera más sencilla de pensar que yo voy a volar es que yo voy a volar, que yo tengo unas alas o que tengo algo con lo cual yo puedo desplazarme. Y eso ocasiona, por ejemplo, un ejemplo, nosotros teníamos cultivos y teníamos unas torres de lo que se cortaba, que era maíz, y nos aventábamos de allá arriba porque queríamos volar, pero eso era una realidad que nos podía hasta lastimar. Y lo cierto es que yo ya viví cuando ya había aviones o en la época en que ya hay aviones y nunca me puse a estudiar cómo se podía ver yo aerodinámicamente para poder volar. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, también tenemos que establecer una forma en que podemos caminar nuestra vida diaria. Y esa forma de caminar en nuestra vida diaria tiene que ver también aprendiendo de lo que hacemos aquí. Iglesia Vida tiene por derrotero, formato, que cada uno de los que estamos aquí sigamos a Jesús. ¿Y sigamos a Jesús para qué? Pues para caminar como Él caminó y aprender lo que Él nos enseñó. Así que vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseñó. Jesús era considerado dentro de todos los títulos que tenía como un rabino, como un rabí, como un maestro. Y esto hacía que era alguien que daba información para elaborar mapas mentales de la realidad. Él nos decía cosas o nos situaba en circunstancias y nos indicaba cómo caminar en cada una de ellas, cómo podíamos avanzar en cada una de ellas. Si tú estás soltero, te decía cómo podías caminar soltero. Si tú estabas casado, cómo caminar casado. Si tú tenías familia, cómo caminar con tu familia. Si tú tenías un empleo, si tú tenías un trabajo, nos habla acerca de todo eso. Y déjenme decirles que sus enseñanzas nos ayudan ahora a caminar. El día de hoy, después de 2000 años, nos siguen ayudando a caminar. Una de las historias que viene narrada en 2 libros por 2 diferentes autores, Mateo y Lucas, habla acerca de una de las primeras veces que Jesús se plantó en un cerro, en un monte, y les empezó a hablar acerca de algo. Y vamos a ver qué dice la versión de Lucas, que es una versión corta, es una versión abreviada, a diferencia de la de Mateo, donde él habla acerca de la forma en que debemos de vivir. ¿Le das adelante, por favor? Ok, dice, dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. A ver, espérate un momento. Dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. ¿No nos pertenece a todos? Hay que ser pobres para tener derecho al reino de Dios. Le damos al siguiente. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichosos ustedes los que ahora lloran porque luego habrán de reír. Y luego continúa. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten, cuando los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Como que no estaba tan atractivo, ¿verdad? Como que seguir a Jesús no estaba tan atractivo. Luego dice, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas, refiriéndose a hombres que recibían mensaje de Dios y lo transmitían a su pueblo. Y le damos hacia adelante. Pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Y luego continúa con otro ay. Hay de ustedes cuando todos los que los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Había gente que recibía un mensaje de Dios y decía, tenemos que poner en orden nuestra casa, tenemos que poner en orden la forma en que actuamos. Y hay otros que decían, ustedes lo pueden todo, lo que ustedes digan eso va a ser, pídanselo a Dios y va a ser así como ustedes digan. Y entonces oían las personas a las 2 versiones y obviamente decían, pues yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces escogían a los falsos profetas. Pero los profetas verdaderos daban indicaciones contundentes acerca de lo que Dios quería. Decían, no vayas por ese camino, vete por este otro camino. Recapitulen esta acción, vete por esta otra. Y entonces tenemos una lista que le podemos decir una lista de la realidad o donde tú eres bendecido cuando tienes debilidad, tienes sacrificio,
confrontas penas o rechazo contra una irrealidad que nos ha formado el mundo acerca de que tú tienes que tener poder, tú tienes que tener comodidad, tú tienes que tener éxito, tienes que tener reconocimiento. Si somos sinceros, y ahorita que no veo aquí, de aquí para allá, ¿qué lista prefieren? ¿Quién prefiere la lista que está a tu izquierda? ¿Quién quiere debilidad, sacrificio, pena o rechazo? No veo, pero creo que nadie está levantando la mano. ¿O quién quiere la lista donde hay poder, comodidad, éxito o reconocimiento? Yo creo que todos quisiéramos esa porque es algo que se nos ha planteado en esta nueva forma de ser. Nos han dicho, tú puedes, busca lo propio, busca lo tuyo. Y eso hace que esta lista, la de este lado, resulte atractiva. En la iglesia tenemos que enseñar acerca de lo que dijo Jesús y cómo podemos ser seguidores de Jesús. Vamos a aprender por qué esta lista, que no es tan atractiva, realmente es la forma mejor para que vivamos. Fíjense, nadie se siente mal por los que son poderosos, o por los que están cómodos, o por los que tienen éxito, o los que tienen reconocimiento. Como que no está mal, lo vemos hasta atractivo, lo vemos como algo que queremos. Nadie se siente mal por ellos, nadie si tiene poder, éxito, comodidad o reconocimiento, nadie dice, ay, pobre de mí. Todos me reconocen, todos aceptan que yo tengo mucho que dar, todos aceptan que yo soy. No, nadie se anda quejando de eso. Al contrario, el que se queja dice que tiene debilidad o el que tiene sacrificio, que tiene pena o tiene rechazo. Estamos acostumbrados a que estas personas de tu lado derecho de las dos listas sean las que tenemos que emular o tratar de buscar ser iguales a ellos. Tenemos que tratar de ser como ellos, ¿sí? Incluso hoy en nuestros días, las personas que tienen más likes cuando hacen un posteo de algo que piensan o de algo que comieron o de algo que fueron a algún lugar, es como, wow, qué popular es esta persona y yo quiero ser como ella y se ve como algo apreciado, algo que tiene mucho valor, algo a lo cual tú necesitas estar o necesitas querer hacerlo. Si esa persona tiene seguidores y tiene plataformas donde hay muchas personas donde se distribuyen su producción, lo que hace, pues como que es atractivo, como que es algo de lo que sí queremos y algo de lo que buscamos. Éxito, ¿quién no quiere éxito? Bueno, les vamos a hablar acerca de esto. ¿Le damos un poquito hacia adelante? Otra, por favor. Hay una persona que se llama Blaise Pascal y escribió que la gente casi siempre llega a sus creencias no basándose en pruebas, sino en lo que le resulta atractivo. Esto lo vimos la semana pasada. Pero lo que nos resulta atractivo lo convertimos en una creencia. Lo convertimos automáticamente en la forma de que yo debo de conducirme y de actuar. Pero no en lo que produce pruebas, o sea, lo que se puede confrontar. Por ejemplo, ¿han oído acerca del pensamiento positivo? Donde dice, tú no tienes que pensar nada negativo. Y si piensas que estás cayendo de un cerro, no pienses que vas a caer, nomás di, yo estoy bien, no voy a caer. Y ya con eso, en tu pensamiento ya no va a pasar nada. Pero pues si lo pones a prueba, definitivamente no va a funcionar. Pero sí puedes, y es atractivo, ¿no? Decir, ay, yo puedo pensar que no, yo puedo decir que no, y en mi mente establecer lo que no, y lo que no, y lo que sí, lo que sí. Yo quiero lo bueno, lo agradable, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Incluso recordamos por ahí a alguna esposa de un gobernador que tenía que escribir, yo merezco, y escribía porque estaba en esa situación. Y parecía atractivo, pero no era atractivo. Ahora, tenemos dos formas que se establecieron en este siglo de la forma en que nosotros nos conducimos hasta el día de hoy. La primera tiene que ver con ser fiel a ti mismo. Primero tú
luego tú y al último tú. ¿Sí? Y eso hizo que muchas personas se volcaran a buscar lo que les reconfortaba primero en lo individual. Primero a mí, después a mí y al último a mí. Y eso hacía que nosotros nos empezáramos a olvidar de la persona que estaba a nuestro lado, incluso si vivíamos en situación conyugal con ella, ¿verdad? Porque primero era yo y al último yo. Y ya si quedaba un pedacito de mí, pues se lo entregaba a mi esposa o a mis hijos. Y la otra parte, si me pones la parte 2, es donde hablamos acerca de... Dale más adelante, por favor. Ok. Estaba basada esta parte de ser fiel a ti mismo en un personaje que se escribió por William Shakespeare en la obra de Hamlet, que era el ayudante del malo. El malo se llamaba Claudio y tenía un ayudante que se llamaba Polonio, y él escribió esto: sé fiel a ti mismo. Sé fiel a ti mismo. Eso lo escribió y después lo agarramos como un libro de texto para hacer todo lo que nosotros hacíamos y lo ponían en práctica y nos enganchamos a una idea errónea, basado que incluso William Shakespeare escribió de este personaje Polonio como el tonto de la historia. Entonces, estábamos basando nuestra forma de ser fieles a nosotros mismos en la creencia de un personaje que era el tonto de la película. ¿Qué pasa? Ayúdenme con esto. ¿Qué pasa si yo soy ferviente admirador de esta doctrina o de esta forma de ser? Llego de trabajar, tuve mucho trabajo, me quedé un tiempo extra ahí en mi trabajo porque hubo mucho trabajo. Llego a mi casa, yo tengo 2 hijos que están en casa ahorita, tengo a mi esposa que está en casa, y yo llego y ellos quieren tener tiempo con papá, tiempo conmigo, explicarme qué pasó en el día, qué vagancias hicieron, qué hay pendientes de la escuela porque ya van a entrar a clases, etcétera. Mi esposa quiere saber qué está pasando, cómo me fue, como lo platicamos hace rato, cómo me fue, y pues no ocupa más que un bien, ocupa un dónde fui, qué hice, dónde hice, qué comí, qué no comí, con quién no estuve, etcétera. Ocupa plática. ¿Y qué pasa si yo soy fiel a esta doctrina de ser fiel a mí mismo? Y yo digo, ¿saben qué? Este, pues gusto verlos, yo me voy a ir a ver la tele porque ya va a empezar mi serie favorita. Porque yo tengo que ser fiel a mí mismo. Porque yo tengo que ser fiel a mí mismo, entonces yo hago lo que yo quiero y yo ahorita no quiero estar lidiando con niños. Ustedes arreglen sus problemas que tengan o arreglen las situaciones que tienen, y yo voy a hacerlo. Como que no estaría correcto yo, ¿verdad? Creo que hay tiempo para todo. Incluso uno de los sabios que escribieron algún libro de la Biblia escribió que hay para todo, todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo. Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Después migramos a ser fiel a ti mismo a una doctrina de sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Tú puedes. Lo que tú quieras, lo que tú anheles, tú síguelo. Ese es tu sueño. Y nos enfrentamos a una generación que se empezó a dar de topes con situaciones reales en las que no era necesario nada más seguir mi corazón, sino que tenía que desarrollar habilidades, desarrollar talentos, desarrollar conocimiento para poder enfrentar el mundo. No era solamente el sigo mi corazón y ya, sino que tenía que ser acompañado de mucho trabajo. Pero sigue tu corazón estableció una de las cosas que a finales del siglo pasado y a principios de este siglo han hecho que muchos de nosotros establezcamos incluso nuestra forma de recibir ingresos a nuestra familia, o nuestra forma de actuar, o nuestra forma de ser, o nuestra forma de divertirnos. Hay un libro de Charles Taylor que se llama Una era secular.
Y en este libro habla de que debíamos de cambiar una cultura de autoridad a una cultura de autenticidad. Autoridad, donde yo era yo, a una de autenticidad. ¿Sí? El valor que debemos de reconsiderar ante estas dos situaciones, de seguir yo fiel a mí mismo, egoísta, o seguir mi corazón a lo exterior, a lo que yo quiero, fue debatido por uno de los principales escritores de este nuevo siglo, del siglo XXI. Más bien fue del siglo XX, pero él escribió acerca de una filosofía donde estableció que lo más elevado a lo que podemos aspirar es al amor puro. Y nos tenemos que ir a un debate acerca de lo que es el amor puro. ¿Qué es el amor puro? ¿A qué nos referimos con el amor puro? Está bien, está correcto, pero ¿qué es el amor puro? Tendríamos que establecerlo. Y pues bueno, seguimos hablando a cuál debo ser fiel yo. Le damos a la siguiente, por favor. Nuestra sociedad, el día de hoy, uh, menos de 100 años, menos de lo que va del siglo pasado a este siglo, Sigmund Freud, que fue el padre de la psicología, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esa persona que dijo que hay que buscar el amor puro, sino que hay que buscar, o lo más elevado que tú puedes buscar, es el placer. Y, y, y pasamos de que el amor dejó de ser algo primordial a buscar al placer. Y eso estableció una serie de elementos que detonaron en guerras, que detonaron en cárteles, que detonaron en toda una serie de elementos que no fue bueno para la composición social. ¿A qué me refiero? A que si tú buscas tu propio placer, las reglas o la sociedad tiene establecido elementos en los cuales nos conformamos o compartimos. Pero si tú tienes algo que yo quiero y yo tengo que satisfacer mi placer, entonces no debe de haber un impedimento para que yo lo arrebate. O lo quiera por la buena o lo quiera por la mala, pero yo tengo que satisfacer mi placer. Entonces empezó a corromperse la forma de interacción social. No era viable, no es viable. Sí, es parte elemental el placer del ser humano, pero no era lo que debía determinar la forma en de conducirnos. Puede ser que se haya tornado a algo negativo, pero eso no nos hacía felices. Fíjense, si tú buscas algo y lo consigues y no te hace feliz, en realidad, aunque era algo que tú deseabas y era parte del placer que tú buscabas, entonces quiere decir que había algo más allá. No era algo tan simple nada más de buscar algo y obtenerlo. Es lo que vamos a aprender un poquito más adelante. Si me ayudas con la siguiente. La psicología después de Sigmund Freud cambió un poquito y eso hizo que replantearan algunos elementos de la doctrina para ver lo que es correcto y las cosas que no son correctas, porque muchas veces buscamos lo correcto y no es lo correcto para los demás, o muchas veces lo buscamos en un orden que no es correcto. Ahora, estas versiones acerca de lo que buscamos, que tiene que ver con la pregunta del día de hoy, ¿cómo debemos de conducirnos? ¿O cuál es la mejor manera para que nos conduzcamos? Hizo que desde lo psicológico tuviéramos elementos, desde lo ético, moral, también tuviéramos elementos, y cuál es la forma en que lo estamos construyendo de acuerdo a estas listas que Jesús nos dijo. Le damos hacia adelante, por favor. Se pasó entonces de que
eras fiel a ti mismo, seguías tu corazón y Jesús nos dice, el prójimo es importante y Dios es importante. Se buscó una motivación primero externa para tu vida y después se buscó una motivación interna, pero esa brújula no funciona. Ahora, ¿por qué el hombre busca lo externo y busca lo interno? Bueno, primeramente pues porque eres un ser pensante, un ser creativo, un ser que tiene ideas, imágenes, conceptos que ha ido alimentando, pero lo interno pareciera como que no es suficiente y entonces buscamos lo externo. Hay una cosa muy importante en esto. Si nosotros buscamos solamente en lo interno, lo que está en nuestro corazón, podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces se ha equivocado tu corazón en presentimientos o situaciones en las que dices tú, tengo esta corazonada de que es por acá y te has equivocado? ¿Alguien se ha equivocado? ¿Que no era como uno pensaba? Uno piensa que es tan fidedigna tu corazonada que dices, así debe de ser y muchas veces es, pero también a veces se ha equivocado. Ahora, un escritor de hace 2700 años, se llamaba Jeremías, escribió algo muy interesante acerca del corazón. Y escribió lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos está diciendo entonces que si confiamos en el corazón es engañoso y el corazón puede ser perverso porque justifica sus propios fines, justifica lo que está buscando para sí mismo. También Pablo, uno de los escritores más prolíferos del Nuevo Testamento, escribió lo siguiente, hablándole a un grupo de personas acerca de este tema del corazón. Le escribió en el libro que escribió a unos que vivían en Filipos, les puso, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Creo que si soy sincero puede describir exactamente quién soy yo. A veces, ¿sí? Me jacto de cosas vergonzosas o de cosas vanas, superfluas, y solamente pienso en esta vida terrenal. A veces no pensamos más allá o a veces no pensamos en los demás. Yo pienso en mí y se acabó. ¿Nos suena? ¿Sí? Nos suena esto que a veces pensamos nada más en nosotros mismos porque pues a fin de cuentas pues, yo soy yo. Entonces, ¿qué les parece si recordamos los círculos que vimos en las semanas pasadas? Lo que puede llegar a fraguar o puede crear una idea engañosa con un deseo distorsionado y con un comportamiento destructivo. Creo que si nosotros nos autoexaminamos, a veces no pensamos tan bien de las situaciones o nuestro corazón no piensa tan rápidamente bien acerca de las cosas. A veces actuamos o a veces reaccionamos no tan favorablemente como quisiéramos en pro de la otra persona o en pro de los demás. Actuamos de acuerdo a lo que yo espero que sea lo mejor para mí. Entonces eso nos puede ayudar, este círculo nos puede ayudar cuando estamos interpretando una decisión para decir, a ver, esta idea es correcta, esta idea es engañosa, este deseo que yo tengo está bien o está siendo distorsionado y estoy teniendo un comportamiento en consecuencia que no es positivo, no es constructivo, es destructivo. Bueno, tenemos mucho que aprender y hoy vamos a aprender a desaprender lo que hemos aprendido. Así que le damos a la siguiente, por favor. Nosotros podemos no actuar o no podemos conducirnos a veces de una forma que sea espectacular o de una forma que sea digna de seguir. Ahora, tú y yo tenemos gente pequeña que son
hijos o que son sobrinos o que son nuestros vecinitos, a los cuales tenemos que ayudarles a ver una forma, una perspectiva correcta de ir hacia lo correcto. Porque las cosas pueden ir mal o las cosas pueden o podemos reaccionar mal si solamente seguimos la forma en que nosotros creemos que es. Le damos a la siguiente, por favor. Lo que nosotros somos es lo que realmente nosotros vivimos y vivimos aquello en lo que confiamos. Entonces, si ya aprendimos acerca de quién es Dios y hemos decidido seguir a Dios y hemos establecido que Dios puede ser alguien que me va a ayudar en mi vida, entonces yo puedo caminar de una forma con una guía. Y eso me va a hacer que yo viva no solamente con una dirección y con un propósito, sino con confianza. La diferencia es cuando una persona no decide confiar en Dios, porque hay una cuestión, ¿en quién confía? ¿En quién confía esa persona? ¿Confía en sí mismo? Sí. ¿Confía en su razonamiento? Sí. ¿O confía en su intuición? Pues también. Pero eso no necesariamente es cierto. Ah, fíjense, tú puedes decir, yo voy a ayudar a una persona, por ejemplo, y en esa situación o en ese ejemplo, tú piensas que tu ayuda va a ayudar a esa persona, valga la redundancia, o lo va a apoyar en una forma en que tú estás esperando que sea lo correcto. Esa es la forma en que yo lo voy a ayudar y esa es la forma en que va a funcionar. Pero ¿qué pasa con esa persona? Esa persona también tiene una idea, también tiene una forma de ver las cosas y dice, bueno, la ayuda que me dio me puede servir para esto o para esto. Y ella va a tomar una decisión para qué lo va a usar. Y entonces tú puedes entrar en conflicto por decir, es que yo le ayudé de una forma en que era así. Y esa persona puede decir, bueno, pero es que yo también vi otra opción y entonces yo me encaminé hacia la otra opción. Y eso nos hace entender lo que estamos hablando un poquito de lo que Dios tiene para nosotros. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora, cuando tú confías en ti, puede ser que te hayas dado de topes, te hayas enfrentado con situaciones y te creíste la idea de que podías confiar más en ti que en Dios. Sí, eso es, si somos sinceros, eso es correcto y nos puede haber hecho que nos enfrentemos a situaciones que no eran tan benévolas o no dieron resultado benévolo. ¿Le dan la siguiente, por favor? Ahora, seguir a Dios o establecer eso que tenemos como Dios nos hace que sigamos nuestro corazón, pero basado en lo que tiene Jesús para nosotros. Jesús nos hace nuevas personas. Jesús nos acepta tal y como somos, pero definitivamente no quiere que sigamos siendo como somos, quiere que mejoremos. Quiere que la forma en que fuimos programados para ser se desarrolle. Jesús nos dio una guía en la cual vamos ahorita a aprender para la forma de vivir la vida que está diseñada para que tengamos nosotros. ¿Sí? Piensa que tu yo natural quiere el placer o quiere algo externo que es ayudar nada más a los demás, pero vamos a ver cuál es el propósito de esto. Si vemos la lista que teníamos a un lado, la de la izquierda, dice que en eso hay bendición. Y si nosotros buscamos solamente nosotros, no tenemos bendición, pero si lo hacemos a través de buscar a lo que Él estableció, somos bendecidos. Le damos a la siguiente, por favor. El poder, la comodidad, el éxito o el reconocimiento hacen que sea lo que busquemos por primera vez. Jesús dijo, ay de esta persona, ay de esta otra. Y eso se refiere a que lo lamentaba, que tenía algo que lamentar cuando nosotros buscábamos esto, que era comodidad. ¿Le dan la siguiente, por favor? Si lo pensamos intuitivamente, vemos que hay algo natural y algo que no es natural. Déjenme decirles que hay ¿alguien ha visto una esfera de cristal transparente? Y se la ha puesto enfrente y ha visto cómo se ve del otro lado de esa esfera de cristal. Bueno, ese es uno de los principios de la fotografía.
pero en sí cuando tú lo ves, parece como que lo que está detrás de la bola de cristal o de la esfera de cristal está al revés, está volteado. Nuestro ojo ocular, que es una esfera, lo que hace es observar lo que está afuera, lo mete dentro de, o la parte de atrás de nuestro ojo y lo mueve al revés, pero nuestro cerebro lo vuelve a voltear hacia lo que es. Cuando Jesús vino a este mundo, parecía que decía las cosas al revés de la forma normal en que las gentes actuaban o de lo que Dios decía. Parecía que todo era al revés, pero no era al revés. Era la forma correcta en que debíamos ver las cosas. No era que dijera, es que antes le daban para acá, ahora le tienen que dar para allá. No, él decía, tienen que darle de acuerdo a esto. Y ahorita vamos a aprender acerca de eso. ¿Es desorientador? Sí, porque pues tú ves algo que está al revés, te desorientas. Pero vamos a ver cómo esto puede ayudarnos o cómo puede servir. Le damos la siguiente, por favor. Si vemos la debilidad como algo bueno y el poder como algo que no es bueno, en lo cual debemos actuar o de la forma en que debemos ser, déjame decirte algo. Cuando tú emprendes un proyecto o emprendes algo, no estás precisamente fuerte, no estás precisamente poderoso, te sientes inseguro, te puedes sentir que no tienes lo suficiente para emprenderlo, te puedes sentir débil. Y eso es bueno. Es bueno sentirse débil porque eso te hace ver lo que necesitas desarrollar, lo que necesitas fortalecer. Si todos fuéramos excelentemente fuertes, pues ¿para qué hacemos ejercicio? Lo hacemos porque es una necesidad y eso nos hace ser vivos y estar creciendo y estar desarrollándonos. El poder entonces lo que te hace es ser flojo, lo que te hace es no esforzarte más, no tratar de dar más. Y ese es uno de los elementos por lo cual decimos que la debilidad es una de las fortalezas en las cuales tú deberías de reconsiderar. Sacrificio contra comodidad. No hay ningún papá que yo conozca que no diga, yo estoy para darle lo mejor a mis hijos, lo que me faltó a mí, a ellos no les va a faltar. Y muchas veces creamos malcriaditos que no saben apreciar las cosas que tenemos en casa y el esfuerzo que nos cuesta obtener las cosas. ¿Por qué? Porque les creamos comodidad y en la comodidad no hay agradecimiento, en la comodidad no hay un espíritu de decir, híjole, esto me costó. ¿Sabes? Cuando tú pierdes algo y que no te es significativo, no les das importancia. Pero si pierdes algo que es muy importante para ti, sabes lo que te costó tenerlo y entonces lo buscas, lo tratas de tener, obtener otra vez. Y entonces, si no hablamos de sacrificio, no podemos hablar acerca de empuje, no podemos hablar acerca del camino que tuve que emprender para llegar a donde estoy. Y eso es importante porque eso debemos enseñar. Ahora, la pena contra el éxito. El éxito, déjame decirte, que muchas de las personas que son exitosas jóvenes, sobre todo en el ambiente musical, no saben convivir con el éxito y terminan o suicidándose o deprimidas o en una institución o bajo algún droga o alcoholismo, etcétera, porque no saben enfrentar el éxito. Pero si tú emprendes el camino que estás emprendiendo, hay penas, hay tristezas. Qué difícil es dejar a un hijo o a tu familia cuando tienes que ir a otro lugar porque tienes que trabajar. Sí, te da tristeza, sí, tienes que enfrentar esa situación, pero lo haces porque quieres darle lo mejor a él. Y entonces, si tú aprendes que esa tristeza o esa pena te va a ayudar, pues entonces es un camino que debemos caminar. Y el rechazo contra el reconocimiento. Ya hablábamos de los que tienen likes y se enfrentan a decir, híjole, yo necesito hacer material para que tenga más seguidores y tengo que hacer esto para que, etcétera. Y esta semana, una persona que se toma fotos arriba de los edificios, pues por tomarse una foto más, más aventurera, más sofisticada, etcétera, pues cayó al vacío por andarse tomando una foto. Y pagó algo con lo que ya no puede resarcir su vida.
solamente por reconocimiento. Pero el rechazo es una de las enseñanzas o de los maestros más grandes que podemos tener, porque nos hace replantear lo que somos y nos hace replantear la forma en que estamos enfrentando las circunstancias. La pregunta es, nada más, acerca de, ¿existe realmente Jesús? No es si tienes fe, sino en qué o en quién tienes fe. Jesús vino como una guía informativa para enseñarnos acerca de esto y tenemos que decidir confiar en Él. Esto nos lleva de nuevo a las 3 preguntas de nuestra serie. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es la mejor manera para vivir? A lo mejor te revolvió un poquito, pero déjame decirte que Jesús nos estableció en un sermón, que fue su primer sermón, en una montaña, una de las reglas básicas para vivir nuestra vida, pensando en los demás, pensando en que tú puedes, a pesar de las debilidades, las carencias o la escasez que hay en tu vida, que no te sintieras menos ni te sintieras que no lo vas a lograr, sino que supieras que eso que tú tienes menos te va a ayudar a lograr lo que tú tienes por delante. Que si tuvieras todo no te esforzarías en nada. Que si tuvieras ya todo listo, pues ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te motivas? Pues ya está todo listo. Pero si nosotros aprendemos que podemos esforzarnos, que podemos tener estas cosas que nos van a ayudar a ser bendecidos, debilidad, sacrificio, pena y rechazo, no es que las deseemos, es que a pesar de estas nosotros podemos caminar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero terminar el día de hoy con una oración, simplemente porque sé que tú puedes decir quién es Dios y puedes tener muy claro quién es Dios. O puedes decir yo soy Dios. Y está bien, pero está mejor si tú decides establecer quién es el Dios real, que puede ser el que determine quién eres y el que determine cuál es la mejor manera en la que puedes vivir. Así que simplemente le voy a decir a Dios que te bendiga, que esta semana que inicia el día de hoy, tú tengas ese contacto con Él. Y Dios, te damos gracias por cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo, y que cada uno de ellos siempre, siempre, siempre tenga certeza de quién eres en su vida, de lo que puedes hacer con Él, de la forma en que puedes caminar con Él, y que establezcas en su vida identidad y que establezcas en su vida poder, dominio propio, pero también que aprendan a vivir la manera en que tú nos enseñaste a vivir, no solamente preocupándonos en nosotros, sino también en los demás. Yo lo pido esto en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.